Feliz día, hermanos. Esta tarde estamos aquí para tomar las clases del tercer módulo, continuar con la pregunta número 48 y la pregunta número 49. Vamos a estar viendo qué es la iglesia en la pregunta número 48, pero antes de continuar vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias en esta hora porque tú nos permites, Señor, escudriñar tu palabra, porque nos bendices, Señor, a través de estos estudios, porque alimentas nuestra vida, Dios. En el nombre de Jesús pedimos por cada uno de nuestros hermanos que está participando en esta clase, que sus vidas sean bendecidas, que sean, Señor, edificadas en ti, Dios. En el nombre de Jesús también pedimos fortaleza, Señor, si hay alguna situación difícil que están pasando. Si hay, Señor, dolor físico, que tú pongas tu mano de salud. Si hay desaliento, Señor, que tú des, Señor, el ánimo, Señor, que tu Espíritu Santo nos aliente, Dios. En el nombre de Jesús, estamos en tus manos, Dios, y te damos gracias por todas tus bendiciones en nuestra vida. Gracias, Dios. Amén. Bueno, pregunta número 48. ¿Qué es la iglesia? Y leemos 2 de Tesalonicenses 2:13 para así encontrar la definición bíblica a esta pregunta. Nosotros, en cambio, siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor, porque desde el principio Dios los escogió para ser salvos mediante la obra santificadora del Espíritu y la fe que tienen en la verdad. Segunda de Tesalonicenses 2:13, y ahora leemos la respuesta del catecismo a esta pregunta. ¿Qué es la iglesia? Y el catecismo de la Nueva Ciudad nos da la siguiente respuesta. Dios escoge y preserva para sí mismo una comunidad elegida para vida eterna y unida mediante la fe, que ama, sigue y alaba a Dios en conjunto. Dios envía a esta comunidad a proclamar el Evangelio y a modelar el reino de Cristo mediante la calidad de sus vidas y de su amor mutuo. La respuesta está bien explícita, sin embargo vamos a desarrollarla un poco. ¿Qué es la iglesia? Hay otras expresiones para esta pregunta que nos darían una respuesta alegórica o simbólica. Podríamos también decir, ¿qué es la iglesia? La familia de Dios, el cuerpo de Cristo, la esposa de Cristo, el rebaño. En muchas ocasiones hemos escuchado referirnos así para la iglesia. Es la familia de Dios porque Él es nuestro Padre. Es el cuerpo de Cristo porque Él es la cabeza. Es la esposa de Cristo porque Él es el esposo. Es el rebaño porque Él es el pastor. Toda la dependencia de la iglesia está en Dios. Todo lo que la iglesia puede ser y hacer se define desde Cristo, no desde la misma iglesia. La iglesia es la comunidad que forman aquellos a los que Dios ha elegido para sí, como lo dice la respuesta del catecismo. Una comunidad que Dios ha apartado para Él. Entonces, eso es la iglesia. Pero vamos a desarrollar la respuesta como les dije y vamos a ir a Efesios 1 y vamos a leer el versículo 3 al versículo 5. Efesios 1 del versículo 3 al versículo 5. Para formar parte de la iglesia de Cristo, no nos elegimos nosotros mismos o no nos proponemos nosotros mismos decir, voy a ser parte de la iglesia de Cristo. Tampoco podemos elegir a otros a que sean parte de la iglesia de Cristo. Es Dios quien escoge a cada uno para sí.
Es Dios quien decide quién forma parte de esta comunidad a la que se le llama iglesia. Es Dios quien escoge a quién es agregado a esta parte que se le llama el cuerpo de Cristo. Efesios 1, 3 al 5. Dice así: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. ¿En quién radica la decisión de quién forma parte del cuerpo de Cristo? En Dios, solamente en Él. Él trae a los escogidos, Él trae a los elegidos y los viene a ser parte de su familia, a adoptarlos como hijos. Y esto ha sido siempre así. Leamos Hechos 2, 46 y 47. En el libro de Hechos, cuando al principio la iglesia primitiva comenzaba a reunirse como tal, vemos algo muy específico acerca de esta afirmación. Es Dios quien escoge a los que Él decide que forman parte de su cuerpo. Hechos 2, 46 y 47. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día al número de ellos a los que iban siendo salvos. No dice que los apóstoles salvaban y agregaban gente, y no es así tampoco ahora. El Señor añade a aquellos que son salvos. En Él está la decisión, en Él está a quien Él escoge para que forme parte de su iglesia. También, ¿por qué nos elige? ¿Para qué nos elige? Nos elige para vida eterna, o sea que nos redime, nos salva. Y nos une mediante la fe, mediante lo que creemos, todo lo que su palabra dice. Ahí está nuestra fe, ahí está basada nuestra fe. Y leamos 2 de Tesalonicenses 2, 13. 2 de Tesalonicenses 2, 13. Dice así, este versículo forma parte de lo que leímos al principio, pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos amados por el Señor, porque Dios os ha escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Dios nos escoge, Él decide a quién y para qué nos escoge, para salvación, para redención, para unión mediante la fe. También nos elige con un propósito. No nos elige nada más para estar apartados y darnos el beneficio, el regalo de la salvación, sino que nos elige con un propósito. Y yo creo que todos conocemos un versículo muy alentador que recitamos en situaciones difíciles, Romanos 8:28. Pero aquí Romanos 8:28 nos dice específicamente esto. Veamos lo que nos dice Romanos 8:28. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. O sea que el Señor nos escoge, el Señor nos llama, nos trae a su familia, nos adopta como hijos, formamos parte de la iglesia, pero tenemos un propósito. ¿Y cuál es este propósito? Este propósito es
amarle, servirle, seguirle, alabarle, como lo define la respuesta del catecismo, tanto en manera individual, personal, como comunitaria. Pero aquí hay una cosa bien interesante. Nadie puede ser la iglesia en sí mismo apartado o aislado. Nadie puede decir, yo soy la iglesia, solo yo. La iglesia es una comunidad de creyentes a los que Dios ha elegido para sí. Nadie puede ser la iglesia en sí solo. Una mano no es la totalidad del cuerpo. Un pie no se puede definir como un cuerpo. Así es la iglesia de Cristo. El cuerpo de Cristo no es una mano aislada, no es un pie aislado, no es quien dice ser la boca y proclama aislado de la comunidad. No, no se puede ser la iglesia de Cristo si uno no está unido a la comunidad que Cristo ha elegido para sí. También este propósito nos da nuestra misión. ¿Cuál es nuestra misión como iglesia? ¿Qué es lo que debemos hacer? Mateo 8, 28, 19 y 20 nos dice cuál es nuestra misión como iglesia. Y nuestra misión como iglesia es la siguiente. Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todo lo que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Como iglesia tenemos un propósito: amar, servir, seguir, alabar a Dios. También tenemos una misión que cumplir, y esta es proclamar las buenas nuevas, engrandecer el reino de Cristo, y esto lo hacemos mediante la proclamación del Evangelio, mediante llevar las buenas nuevas a los demás, pero también, como lo define la respuesta del catecismo, mediante el modelaje de la manera en que vivimos. ¿Cómo? Voy a leer la respuesta directamente del catecismo. Dice: Dios envía a esta comunidad a proclamar el Evangelio y a modelar el reino de Cristo mediante la calidad de sus vidas y de su amor mutuo. Mediante la calidad de sus vidas. Esa es una frase que encierra tanto. ¿Cómo proclamamos el Evangelio? Mediante la calidad de nuestras vidas y el amor en la iglesia. El gran mandamiento, Mateo 22, 33, 37, 38 y 39. Ahí nos dice el Señor Jesucristo qué es el gran mandamiento y qué es lo que debemos hacer. Mateo 28, 37. Mateo 22, 37. Le estaban preguntando a Jesús: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y Jesús le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y después les da esta parte: de estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Muchas veces decimos: no puedo hacer todo lo que la palabra de Dios dice. Y Jesús está diciendo aquí: ama al Señor con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. De esto depende todo lo que la palabra de Dios dice. Entonces, como iglesia, somos personas apartadas para Dios con un propósito específico. La iglesia debe ser agente de cambio. La iglesia debe proclamar las buenas nuevas. La iglesia eres tú, la iglesia soy yo.
pero en comunidad somos la iglesia, el cuerpo de Cristo. Así que formamos parte de este cuerpo, formamos parte de esta comunidad, formamos parte de este rebaño, formamos parte de esta familia. No podemos ser iglesia de forma individual, aislados. No podemos serlo, tenemos que formar parte del cuerpo de Cristo, para así decir que somos de la familia de Dios, para así decir que somos parte de su iglesia. Entonces, consideremos el propósito al que Dios nos ha llamado y la misión que tenemos como iglesia. Démosle gracias a Dios porque nos ha elegido para redención, porque nos ha elegido para salvación, desde antes de la fundación del mundo. Por eso es que formamos parte de esta hermosa familia que es la familia de Dios. Dios les bendiga, hermanos. Continuamos con la pregunta que sigue y que Dios abra nuestra mente, nuestro corazón para el entendimiento. Dios les bendiga. Hermanos, Dios les bendiga. En esta tarde continuamos con la clase de Catecismo de la Nueva Ciudad. Continuamos con la pregunta número 49. Es una alegría juntamente con ustedes escudriñar la palabra de Dios. ¿Qué le parece si hacemos una oración y continuamos en esta hora? Padre, damos gracias por la oportunidad que nos da el poder escudriñar tu palabra. Pedimos de tu ayuda, de tu unción, de tu Espíritu Santo, Señor, que nos guíe y nos instruya. Gracias por permitirnos en este tiempo, Señor, poder nutrirnos con tu palabra y fortalecernos. Bendice a cada uno de mis hermanos, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor. Amén. La pregunta número 49 es la siguiente. ¿Dónde está Cristo ahora? Una vez más, ¿dónde está Cristo ahora? ¿Qué le parece si pone pausa el video y contesta? Usted conteste, ¿dónde está Cristo ahora? Conteste y ahorita continuamos con lo que la palabra de Dios nos dice. Ya después que usted haya contestado, haya puesto algún pensamiento que usted tenía, yo quisiera que miráramos lo que dice el catecismo, lo que es la respuesta del catecismo. Dice, la respuesta es: Cristo resucitó corporalmente al tercer día de su muerte y está sentado a la diestra del Padre, gobernando su reino e intercediendo por nosotros hasta que regrese a juzgar y renovar a toda la tierra. Eso es lo que es la contestación del catecismo. Y quisiera que leyéramos Efesios capítulo 1, del versículo 20 al versículo 21. Efesios capítulo 1, del versículo 20 al versículo 21. Y dice así: la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Para poder contestar esta pregunta, que yo creo que parece algo tan simple o tan sencillo de contestar. Yo no sé si alguna vez alguno de sus hijos o usted en el caminar del cristianismo, cuando recientemente hizo su confesión de fe, de aceptar a Jesús o de que Jesús le aceptara en sus brazos, yo no sé si usted se hizo esta pregunta o si sus hijos se la han hecho alguna vez. Parece una pregunta muy simple de poder contestar, pero créame que esta respuesta o la respuesta a esta pregunta ha sido causa de muchas veces de controversia o de pensamientos equivocados aún mismo dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque muchas veces contestamos con el pensamiento limitado de nosotros que tenemos y contestamos
y limitamos el poder de Jesús o limitamos la divinidad de Jesús al dar esa contestación a esta pregunta. Muchas veces, tal vez alguna de las preguntas o de las respuestas que nosotros damos a esta pregunta de dónde está Cristo ahora, no sé si esta fue su respuesta en este momento, pero muchas veces contestamos, pues Cristo está clavado en una cruz. Cristo está en la cruz y muchas veces la tradición o la religión tradicional, que es la Iglesia Católica Romana, mantiene al Cristo en la cruz. No lo han bajado de ahí. Y lo representan y enseñamos o enseñan a nuestros hijos o enseñamos a nuestros hijos que Cristo está clavado en una cruz. Mas sin embargo, la palabra de Dios, que es la que nos habla la verdad y toda justicia y nos enseña a dónde, cómo y quién es Cristo, la palabra de Dios nos enseña algo diferente a lo que nuestro pensamiento natural es. La Biblia nos enseña que Jesucristo sí estaba en una cruz, pero Él estaba ahí porque tomó el lugar de nosotros, el lugar para redimirnos, el lugar que nosotros deberíamos de haber tomado por nuestro pecado. Miren lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 8. Es la palabra de Dios la que nos va a mostrar dónde está Cristo ahora. Filipenses capítulo 2, versículo 8 dice así: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hasta ahí podemos ver y dar testimonio de las lecturas que hemos venido tomando al transcurso de todo este catecismo, que habla acerca de la redención del hombre, que habla acerca de la sustitución del hombre, que habla acerca de la salvación del hombre, que habla acerca de que nosotros como seres humanos no podíamos hacer nada por nuestro pecado, mas Jesucristo al morir en la cruz pudo hacerlo. Pero Cristo no está en la cruz. Mire lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Este versículo va un poquito más allá. Este versículo no se queda en que solamente sufrió la cruz, sino dice que se sentó a la diestra de Dios. Entonces, la respuesta o una respuesta certera de lo que nos preguntamos el día de hoy, ¿dónde está Cristo ahora? Cristo no está en la cruz. Cristo murió en la cruz, sí, por ti y por mí. Cristo tomó el lugar que nosotros deberíamos haber tenido en esa cruz, lo tomó por nosotros, pero Cristo no está en la cruz. Tal vez otra contestación que pudiéramos haber tenido o puede tener mucha gente es, ¿dónde está Cristo ahora? Pues Cristo murió y está en la tumba solamente. Ahí lo dejaron nada más. Y mucha gente y muchas religiones o mucha controversia se hizo por eso. Aún en la misma palabra de Dios vemos y a gente pensó que Jesús ahí está, Jesús ahí se quedó. Y la palabra de Dios no nos dice así. ¿Qué es lo que la palabra de Dios nos enseña? Mire, vamos a leer en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 23 y versículo 24. ¿Qué es lo que da testimonio la palabra de Dios? ¿Dónde está Cristo ahora? Hechos capítulo 2, versículo 23 al 24. Vamos a leer desde el versículo 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros. Ahí está hablando Pedro, dando una predicación para estos varones que habían entregado a Jesús.
Dice, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros, por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Se da cuenta que ni aún la misma muerte pudo detener a Jesús. Ahí mismo, Hechos capítulo 3, versículo 14 y 15. Mas vosotros negasteis al santo y al justo. Ahí se está refiriendo a Jesucristo. Y se da cuenta que esas palabras en su Biblia las escribe con mayúsculas, refiriéndose a la divinidad o al Dios Todopoderoso. Y pedisteis que se os diese un homicida y matasteis. Mire cómo es que esto ha sido controversia. Por eso es que tenemos que tener bien en claro la divinidad de Jesús. Él es 100% Dios y Él es 100% humano. ¿Sí? Es por eso que esta pregunta es importante saber y poder contestarla. ¿Dónde está Jesús ahora? El versículo 14 dice, versículo 15, y mataste al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Ni la misma muerte. Entonces, Cristo no está muerto, Él está vivo, y aún un canto así lo dice. ¿Sí? Hechos capítulo 10, vamos más adelantito. Hechos capítulo 10, versículos 39 en adelante al 41. Dice, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. ¿Se da cuenta? Entonces, no está muerto, no está en una tumba, no está en una cruz. ¿Dónde está Cristo ahora? La palabra de Dios nos lo va a decir más adelante. Vamos a leer Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 4. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 4. Y dice así, versículo 3 y 4. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 3 y 4 dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Aquí está Pablo dando testimonio, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Se da cuenta? No está en una tumba, la muerte no lo pudo detener, no está en una cruz. ¿Por qué? Porque la misma palabra de Dios nos dice, aquí Pablo está diciendo conforme a las Escrituras. No es porque alguien viene y nos dice, no es porque alguien viene y nos cuenta, sino porque la misma palabra de Dios da testimonio que Cristo no está en una cruz, que Cristo no está muerto, que Cristo no está en una tumba. Entonces, ¿dónde está Cristo ahora? Cristo está sentado a la diestra del Padre. Efesios capítulo 1, versículo 2 dice, Efesios capítulo 1, versículo 2. Efesios capítulo 1, versículo 20. Efesios capítulo 1, versículo 20 dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. ¿Sí? Cristo está
a la diestra del Padre. Romanos capítulo 14, versículo 9 dice así: porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Él es Dios. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 22 nos dice: quien subiendo al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Entonces, ¿dónde está Cristo ahora? No está en una cruz, no está muerto, no está en una tumba. Él está a la diestra del Padre. Ahora, cuando nosotros decimos que Él está a la diestra, sentado a la diestra del Padre, gobernando, reinando, no quiere decir o no demos por hecho de que Él está lejos de nosotros. Cristo está tan cerca de nosotros. Cuando decimos que Él está a la diestra del Padre o está en lugares celestiales, es que estamos reconociendo que Él es un Dios soberano, que Él es omnipresente, omnisciente, Él es Dios todopoderoso. Mucha gente cuando cree y le decimos eso, dice, sí, pues Él está ajeno a todo lo que está sucediendo aquí. Él no conoce mis problemas, Él no sabe lo que yo estoy pasando, es más, todo este descontrol que está en la tierra, Él no tiene nada que ver. Claro, Él está en control de todas las cosas. Él conoce tus dificultades, Él conoce mis problemas, Él conoce las situaciones difíciles que cada uno de nosotros tenemos. El reconocer que Él está en el trono es saber que Él es Dios y que Él tiene cuidado de nosotros. No le podemos ver, pero a través de las Escrituras nos dice que Él está con nosotros en todo momento. Miren lo que dice Juan capítulo 16, versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Él tiene cuidado de nosotros. Él sabe las dificultades. Él conoce nuestros problemas. Él sabe que en este mundo tendremos sufrimientos, pero dice que Él nos da paz. ¿Por qué? Porque confiamos en Él. ¿Sí? Él ha vencido al mundo. Romanos 8:34 dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Él intercede por nosotros. Cristo está en el trono y gobierna sobre toda la creación. Es por eso que debemos de saber dónde está Cristo ahora, porque ahí reconocemos su divinidad. Ahí reconocemos que Él es Dios, nuestro Dios, nuestro ayudador y nuestro intercesor. Y la promesa más grande, que esperamos que Él regrese por su pueblo como Él así lo prometió. Hechos capítulo 1, versículo 9 al versículo 11. Hechos capítulo 1, versículo 9 al 11. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, las cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estás mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Esa es nuestra esperanza bienaventurada, que Él vendrá por nosotros. Entonces, ¿dónde está Cristo ahora? No está en una cruz,
no está muerto, no está en una tumba. Nada de eso lo pudo detener. Él resucitó, sentado a la diestra del Padre, gobernando, teniendo cuidado de nosotros, intercediendo, y nosotros teniendo esa esperanza bienaventurada, que Él regresará por nosotros. Maranata, Cristo viene. Damos gracias a Dios por su palabra y que esta sea nuestra esperanza de poder dar testimonio de que Él es nuestro Dios y Él es nuestro Señor. Dios le bendiga, hermanos. Cuídense mucho y continuamos recibiendo la palabra del Señor. Amén.